técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, bienvenidos a esta edición especial de Titulares de la Mañana. Se cumplen 2 meses de la juramentación de Juan Guaidó en la avenida Francisco de Miranda de Caracas como presidente interino designado por la Asamblea Nacional. Esto para algunos, otros lo llaman el autoproclamado presidente electo. Lo cierto es que el panorama político del país ha cambiado durante los últimos 2 meses, ha cambiado sustancialmente, aunque hay dirigentes políticos que opinan que esto no es así. Por ejemplo, uno escuchaba en estos días a Claudio Fermín. Claudio Fermín señalaba que no entendía el concepto de la presidencia de transición, de la presidencia interina, y que para él eso no había logrado nada. Esto es una posición. Otros piensan que se ha avanzado muchísimo en reconocimiento internacional, incluso en hechos concretos como la recuperación de activos venezolanos en el exterior. Para discutir este tema, para conversar de este tema en esta edición especial de Titulares en la Mañana, tenemos con nosotros al politólogo y abogado constitucionalista Luis Salamanca. La primera pregunta es obvia. Luis, buen día. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? ¿En qué se ha avanzado durante estos 2 meses y en qué falta por avanzar? Buenos días, Pedro. Gracias por la llamada. Bueno, en primer lugar, yo creo que la situación hay que evaluarla a partir del cambio significativo que estamos viendo en la lucha política por reorientar al país hacia una vía democrática que vemos desde comienzos de enero, desde comienzos de este año. Evidentemente, el primer indicador de que algo importante está pasando, de que el cambio, digamos, se está produciendo, es que la lucha política en este momento en Venezuela está concentrada en el tema de la búsqueda de un gobernante legítimo, de un gobernante electo constitucionalmente. Nadie hasta ahora, en ningún momento de estos 20 años, mucho menos en los 6 años de Nicolás Maduro, había, digamos, llevado la lucha política a niveles como los que estamos viendo en este momento. Es decir, ¿quieres decir nunca se había discutido quién es el presidente de Venezuela en los últimos 20 años? Nunca se había discutido quién es el presidente de Venezuela y mucho menos se había discutido quién es el presidente legítimo de Venezuela. Ese es el gran logro de Juan Guaidó, de haber puesto sobre la mesa y en la calle el tema de la elección constitucionalmente debida del mandatario de los venezolanos. Entonces, eso se expresa de una manera que es poco vista en la historia, incluso internacional. Se está viendo como una lucha entre 2 poderes disputándose la primera magistratura del país. El que no quiera ver en eso un cambio importante en esta lucha política que tenemos de 20 años, bueno, es porque no quiere ver. Pero evidentemente, primero es algo inédito en la historia venezolana y segundo, me atrevería a decir que es muy poco visto, muy pocas veces visto esto, e incluso hasta podría decir nunca visto este tipo de cosas con 2 personas que encarnan 2 poderes, uno de facto y otro constitucional, otro de derecho, ¿verdad?, disputándose la autoridad constitucional en el territorio de la nación. Caramba, disculpa, Salamanca. Disculpa la interrupción, pero justamente en este punto es que se centra el debate, quién es el que está usurpando y quién es el presidente de facto y quién es el presidente de derecho. Hay quienes afirman que la interpretación del 233 que se hace en la Asamblea Nacional y ahí apelo a tu condición de abogado constitucionalista, y quienes opinan que la posición del 233 o la asunción de la posición del 233 es muy laxa y que por eso luego se trata de establecer, digamos, esta ley del Estatuto de la Transición para darle cierto soporte jurídico, pero la legitimidad no solo de Maduro, la de Guaidó también está en el entredicho. Una vez tú tenías una posición muy interesante, que era la posición de que en Venezuela habían 2 fiscalías, 2 poderes legislativos, 2 tribunales supremos. Bueno, faltaba 2 presidencias, ya lo tenemos 2 poderes paralelos
funcionando o no funcionando al mismo tiempo, ¿no? Sí, tienes muchas cosas allí, Pedro, en esa pregunta. A ver, lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta que la Constitución hay que interpretarla de manera sistemática, es decir, globalmente. Tú no puedes hacer una interpretación de una norma sin conexión con otra. Y aquí tenemos que primero empezar por decir que las primeras normas que fueron menoscabadas, que fueron incumplidas por el régimen, fueron las que tienen que ver con la elección legítima de un candidato presidencial. Es decir, hay que remontarse al 20 de mayo cuando se hizo un simulacro electoral en el cual tú habías primero inhabilitado o ilegalizado a tu principal adversario político, la Mesa de la Unidad Democrática, el que te había ganado las elecciones de 2015 con una mayoría calificada, ¿no? Nada más y nada menos. Es decir, es como si el Real Madrid lograra sacar al Barcelona de la Liga Española para jugar sin ella, pues, ¿no? O sea, Sí. sin el que le pueda ganar. Y se compraba a los demás equipos. Bueno, ok, pero vamos en que saca el principal adversario que le puede ganar. Exacto. Luego permite que participen algunos partidos políticos, bueno, que tienen su importancia y tal, pero que no son la mayoría opositora. Y además de eso, con una elección súper intervenida en todos los aspectos, como ya sabemos, por el ventajismo, por el control en el CNE, etcétera, etcétera. Entonces ya esa elección, a la luz de las normas que rigen la elección democrática, ya está viciada. Y al estar viciada es nula, es como si no hubiera ocurrido nunca. Entonces, si no ocurrió nunca para el derecho, obviamente de allí no pudo haber salido nada. Y esa ha sido mi posición desde entonces. No había candidato elegido, por tanto no había quien se encargara legítimamente de la primera magistratura. Quien lo hiciera, ¿verdad?, sin una elección democrática, lo estaba haciendo de facto. Bueno, frente a eso, aparece una persona que es designada, escogida presidente de la Asamblea Nacional, quien decide aplicar otro conjunto de normas, no solamente el 233, sino lo que tiene que ver con el derecho o la potestad que tienen los ciudadanos de tratar de reimponer la vigencia de la Constitución. Entonces, es una situación constitucional crítica, ¿no? Pero aquí se observa que hay un poder que está legitimado, un poder que fue electo de acuerdo con la Constitución, democráticamente, en una competencia donde participó todo el que quería participar y todo el que podía, ¿verdad? Y otro señor que no tiene esas características. Entonces, para mí el tema está claro desde el inicio. No hay autoridad constitucional. Aquí hay, Pedro, si tú me permites, y creo que el público debe entrar en este trasfondo del debate, aquí hay la oposición entre dos conceptos políticos fundamentales, el concepto de poder y el concepto de autoridad. Juan Guaidó encarna la autoridad constitucional, Maduro encarna el poder fáctico, ¿me explico? Y entre los dos hay una competencia dentro del territorio por determinar quién es el verdadero presidente legítimo de Venezuela. En el fondo se limita a quien tiene a las Fuerzas Armadas. Termina siendo el tema fáctico. Y por eso es que es el centro de la discusión política, pues. Claro, porque el poder es la capacidad que tú tienes de imponerte a otro por encima de su voluntad sin tomar en cuenta normas, llevándotelo por delante si necesitas. Pues, ¿no? Eso es el poder, definido así en todo momento en la historia del pensamiento político. Y sí, la autoridad es la capacidad que tú tienes de imponer decisiones, pero legalmente. Mirando todo este panorama, Luis, ¿tú no crees que el tema de fondo es, aparte del tema fáctico, pues del poder de los militares, es quién tiene el control del Tribunal Supremo de Justicia y por qué el Tribunal Supremo de Justicia está haciendo lo que está haciendo y está permitiendo lo que está permitiendo, y quiénes integran ese tribunal y si ese tribunal está correctamente constituido también? Porque en el fondo tendría que ser el intérprete de todo esto, tendría que ser el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, lo que debió haber pasado, de acuerdo con la Constitución, es que el 10 de enero, antes del 10 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia le dijera a Maduro, mire, usted no puede asumir la presidencia de la República porque no tiene legitimidad de origen. Usted no ha cumplido los requisitos necesarios para ser candidato elegido democráticamente. Y el CNE nunca debió haber hecho una elección en esos términos. Ahora,
estos poderes son líneas de defensa que tiene el régimen, ayudan pues a que la situación, digamos, a que Maduro se haya posesionado de un cargo para el cual no tiene requisitos. Pero obviamente el poder, digamos, detrás del trono, el poder que realmente tiene la última palabra, es el poder de la fuerza, pues el poder militar. Entonces, allí hay toda una lucha por demostrarle, por convencer a la Fuerza Armada de que Maduro no fue electo de acuerdo con los requisitos constitucionales. Y entonces esa es una lucha que está mezclada con toda la problemática que tenemos en el país, con la escasez, con la hiperinflación, con la situación de hambre de mucha gente que está dentro de los cuarteles y tal. Y eso está provocando una dinámica política, Pedro, una dinámica política que está minándole las bases al régimen. O sea, mientras la gente está esperando que haya una acción rápida y, tú sabes, de esas que resuelven todo de un solo puñetazo y tal, bueno, eso también podría ocurrir, pero por debajo, ¿verdad?, hay una corriente que está minándole, que está socavándole las bases al régimen. Es lo que yo llamo vencer la resistencia, como hizo Muhammad Ali con George Foreman en 1974, en aquella famosísima pelea, que era la pelea entre la fuerza bruta y la inteligencia. La de Kinshasa Zaire. Kinshasa, que esa pelea yo recomiendo verla, porque además es que, bueno, fue todo un combate muy bonito, muy duro, muy peleado. Allí se demostró que la inteligencia podía más que la fuerza. Sí, aunque la fuerza podía haber pescado en algún momento a la inteligencia y doblegarla. Eso también, ¿me explico? Sí. Entonces, las cosas pueden salir de otra manera que no es la que uno espera, pero en general sí estamos viendo ese panorama, ¿no? O sea, digamos, quién tiene razón contra quien tiene el poder fáctico, de alguna manera. Exactamente. Y entonces, si lo vemos en términos boxísticos, yo te diría que hasta este momento Juan Guaidó está ganando por puntos. Está ganando una pelea que está en curso, que está en desarrollo. Sí. ¿Okay? No ha terminado. Entonces la gente, en vez de estar pensando que quiere el knockout para el round siguiente, debe estar pensando en la pelea misma, en cómo Juan Guaidó, que es el Muhammad Ali acá, bueno, va minando la resistencia, va cansando al otro, y bueno, y esa es la lucha que estamos viendo ahorita, y hay mucha gente colaborando en ese orden de cosas. Bueno, vamos un momento a una pausa, Luis, para cuando regresemos me gustaría que pensaras, más allá del hecho de que en este momento la presidencia legítima de Venezuela esté en disputa, ¿qué otros logros se le pueden atribuir, digamos, a la gestión interina de Juan Guaidó? Y más allá de ello, Juan Guaidó ha cambiado al país, pero el país también ha cambiado a Juan Guaidó. Hay un nuevo liderazgo en la oposición. La generación del año 2007 pareciera estar tomando la bandera política en Venezuela sin que la generación anterior, que es, digamos, la generación de muchachos nacidos en los 70, Leopoldo, Capriles, etcétera, haya podido alcanzar el poder. Esas dos inquietudes te las dejo para cuando regresemos de la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet.
Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con esta edición especial de Titulares de la Mañana, conversando con el abogado y politólogo, abogado constitucionalista y politólogo Luis Salamanca. Dejábamos dos inquietudes en el aire. La primera de ellas tenía que ver con, más allá de esta disputa que él menciona de la presidencia legítima de Venezuela, ¿qué otros logros se le pueden atribuir a Juan Guaidó? La segunda pregunta era si la generación de Guaidó, la generación del 2007, está tomando el poder en este momento y está, digamos, superando de alguna manera a la generación anterior, que es la generación ya anterior, que es la generación de gente que ya tiene más o menos 50 años, Leopoldo, Capriles, etcétera. Y yo. Ah, y tú, sí, también, y yo. Ya pasamos a la historia, pues, pero bueno, está bien, la juventud al poder siempre. Mira, Pedro, tienes dos preguntas, ¿no? Fíjate, ¿qué otros logros se le pueden adjudicar a Guaidó? Yo creo que Guaidó digamos, le ha devuelto la esperanza al 80% de la población, por lo menos. Le ha dado direccionalidad a la oposición, ha logrado cohesionarla en torno a una línea de trabajo, a un plan de pelea, ¿verdad? Cosa que no se tenía. Hay que recordar que Guaidó aparece en el peor momento de la oposición y entonces logra recomponer un poco los equilibrios más básicos, ¿no? Digo esto porque, si bien es cierto, Guaidó y los principales dirigentes opositores que estaban en la mesa de la unidad y algunos fuera de la mesa están cooperando entre ellos, están trabajando esto lo más colaborativamente posible. Si bien es cierto eso, no menos cierto es que no tienen todavía una organicidad más profunda, es decir, no nos dan la cara como grupo, como equipo, como ocurría con la mesa de la unidad, ¿no? Eso es algo que falta, algo que se debería hacer. Y pero yo no creo que se dé. ¿Qué piensas que tan cerca podríamos estar de eso? Yo creo que ya las diferencias, por ejemplo, entre la fracción 16 de julio y el resto de la oposición, en los tres toletes en que se cindió la oposición, yo creo que son, más allá de los objetivos, son claramente irreconciliables, ¿no? Sí, bueno, ¿cuán cerca estamos? Mira, yo diría que eso debería estar en las conversaciones internas, y creo que está, por lo que he oído, creo que está en las conversaciones internas, pero lo que yo estoy diciendo es que necesitamos una presentación en público de esa fórmula integrada, digamos, que el público, que el ciudadano perciba que no es solo Guaidó quien está en esta lucha y que los líderes, entonces cada uno por su lado está apoyándolo, sino que hacen un equipo, que forman un conjunto que se manifiesta al país. Yo diría que eso es muy importante para diversos efectos que podemos hablar en otra oportunidad. Ahora bien, Pedro, así como Guaidó ha impactado la política nacional, también ha impactado la política dentro de la oposición. Claro. No podemos llamarnos a engaño de que esto no va a producir recambios internos en la oposición. Guaidó se convierte en un nuevo polo de poder por él mismo y cada día está ganando poder.
Claro, claro. Entonces se convierte en un líder con unas características muy particulares que pone, digamos, a pensar a los líderes, a los otros líderes, a los que tenían posiciones relevantes, menos relevantes, pero los pone a pensar a todos, incluso dentro de su propio partido. Ahora, obviamente... Guaidó, vamos a decirlo de alguna manera, es el héroe accidental. De hecho, Guaidó no estaba en la película. Bueno, ya, pero fíjate que, digamos, ese hecho no lo descalifica, porque como decía Maquiavelo, los políticos tienen dos variables que marcan su vida como políticos: la fortuna, o sea, el destino, el cómo le va en la vida, y la virtud, o sea, la capacidad política para captar el momento, interpretarlo. Claramente, lo que siempre se ha dicho, pues el líder es el hombre necesario en el momento necesario, la persona necesaria en el momento preciso, pues. O sea, Guaidó está hecho por las circunstancias, pero al mismo tiempo él está marcando las circunstancias, o sea, porque no es solamente que él llega por un conjunto de azares, que si López preso, el otro joven en la embajada, Florido renunció, y tal, ¿no? Y Maduro además cayó en esta situación de ilegitimidad de origen, sino que al mismo tiempo él tiene una capacidad política que demuestra en su habilidad para interpretar el momento, interpretar la Constitución, se ve que está bien asesorado, y ha logrado entonces un perfil político mundial, mira, como yo creo que no ha tenido ningún otro político opositor. Creo que Leopoldo López puede haber llegado, digamos, a ese estatus claro, pero el nivel de Juan Guaidó es tal que, bueno, sí. Ahorita se puede poner a prueba. Fíjate tú lo que está pasando ahorita con Marrero, que lo detuvieron en la madrugada de hoy. Sí. Se puede estar poniendo a prueba. El gobierno puede estar lanzando un globo de ensayo a ver cómo reaccionan los Estados Unidos. ¿Me explico? Absolutamente. Y pensando además en línea con ver cómo ataja al fenómeno Guaidó, porque Guaidó hasta ahora es el único dirigente opositor importante en Venezuela que no ha sido tratado o no ha sido, digamos, sometido al mismo patrón que han sido sometidos los otros. Sí, inhabilitación o cárcel, pues. Inhabilitación o cárcel. Obligados a huir presos o inhabilitados. Exactamente. Entonces, Guaidó ha logrado, pues, y lo más importante de esto es dentro del territorio. Esto no es un gobierno en el exilio que es simbólico. Y otra cosa que hay que agregar, Pedro, que me atrevería yo a plantearlo a ver qué opinan mis colegas constitucionalistas o incluso los expertos en Derecho Internacional Público, está debilitando el principio de efectividad de los estados a nivel internacional. Ese principio dice simplemente que el orden internacional reconoce casi siempre a un Estado cuando hay un poder capaz de demostrar que puede controlar ese Estado, al margen de que sea democrático o sea autoritario, lo que sea. Guaidó le está comiendo el principio de efectividad a Nicolás Maduro a nivel internacional. Empieza a tener control sobre ciertas cosas, tiene control sobre ciertas embajadas, sobre ciertos activos venezolanos, etcétera, ¿sí? Claro, sí. Eso es una cosa insólita, inédita, una cosa impresionante. Inédita. Entonces, bueno, digamos, estamos llegando a un punto en el que la lucha política ha tomado más tiempo del que se pensaba, y allí hay que decir que Guaidó también ha reconocido esto, y ese es otro rasgo de ese liderazgo, que es capaz de decir, mira, vale, no lo logramos, pues no logramos meter la ayuda humanitaria, esto se nos ha hecho más largo de lo que... Eso a mí me parece de una madurez y de una, digamos, capacidad educativa hacia la población, porque estamos en una situación de aprendizaje, y eso tenemos que aprenderlo, que los líderes políticos puedan reconocer sus fallos al público, ¿verdad? Sí, son demasiados años de líderes infalibles, ¿no? Estos líderes que tenemos que son infalibles, imagínate tú cómo está el país a punta de su infalibilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, Juan Guaidó, que es un joven, bueno, de pronto le da lecciones hasta los mayores. Ahora, Luis, ya para ir cerrando, porque ya el programa va terminando, bueno, dos preguntas, básicamente. Si este tema de la generación del 2007, digamos, es algo políticamente permanente, te preguntaría también, tú dices, bueno, Guaidó ha reconocido, no logramos nuestros objetivos, pero al frente está Maduro, que ha jugado un juego, ha jugado muy duro a resistir y sigue resistiendo. Y una última pregunta, ¿cómo crees que modifica ya el panorama
panorama, digamos, nacional e internacional, esta denuncia gravísima de Michelle Bachelet sobre derechos humanos y los videos que hemos visto en estos días sobre lo que supuestamente sucede dentro de la DGCIM. Bueno, Pedro, muchas preguntas. A ver, Son tres básicamente. Me las puedes responder en un minuto cada una. Vamos a ver. Un reto. Realmente, si tú le pides a un venezolano que te recuerde qué generaciones han sido importantes en nuestra historia contemporánea, seguramente te dirá la generación del 28, CJ, digamos, independiente. Hostil. Pues ya para no decir independiente ni siquiera hostil, que no estuviera de acuerdo contigo. Completamente coludido contigo, creo que es el término más adecuado para la situación. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Salamanca, abogado, politólogo. Muchísimas gracias, un placer siempre conversar con usted. Igual para mí. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por estar allí en esta edición especial de Titulares de la Mañana. Hoy grabado recordando 2 meses del 23 de enero de 2019. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.